a mí también me parece muy imposible que en este momento en que estamos en un punto de inflexión, ¿no es cierto?, estamos aquí arriba, que nos volvamos hacia atrás. Yo creo que es imposible, por varias razones. Una, porque la forma de relación humana ha sido tremendamente rota, tremendamente herida, porque todo nuestro entorno ha cambiado radicalmente y estos confinamientos, estas cuarentenas, han tenido un impacto no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Por lo tanto, el gran desafío, como lo acabas de plantear tú, es el desafío cómo nos reconstruimos, cómo nos reconstituimos, cómo nos volvemos a reunir como personas, como sociedad, ¿no es cierto?, barrio, ciudad, en fin, región, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está todo el tema político, está el tema económico, está el tema institucional, está el tema humano, y realmente lo más difícil va a ser la reestructuración, esta reconstrucción del tejido social, particularmente la gente vulnerable. Quisiera ahora hablar de tu pregunta sobre el siglo XXI y el municipio del siglo XXI. Yo creo que el COVID dejó en evidencia una cosa vital, por lo menos en nuestro país, y creo que en todos los países del mundo, de que la única institución que pudo responder realmente a las demandas y a las necesidades de las personas fue el municipio. Y esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, está pasando en Chile, ¿no es cierto?, que de un día para otro la única unidad institucional hermana, vecina, amigable, ha sido el municipio. Y yo quiero felicitar a todos los que trabajan en el municipio, igualmente a todos los que trabajan en la salud. Pero como estamos hablando hoy día del municipio, quiero felicitar, digamos, a la gente que trabaja en los municipios, y eso creo que es el punto de partida de la respuesta del siglo XXI. La segunda parte de la respuesta yo creo que tiene que ver un poco cómo ha ido evolucionando la ciudad en los últimos 50, 100 años. Cuando yo trabajé en el Banco Mundial, yo llegué muy joven al Banco Mundial, 29 años, una cosa así. Y mi primer estudio que yo participé, yo no lo hice solo, porque yo era muy joven, se llamaba el estudio de la ciudad. Y era muy interesante porque la idea que se tenía de este estudio de la ciudad, que fue principalmente en Bogotá, Colombia, y en San Pablo, Brasil, es cómo crece la ciudad, para dónde va, cómo las casas se construyen, en qué parte geográfica, en qué suelos, en qué barrio, en qué perímetro de la ciudad crece. ¿Qué es lo que disminuye? ¿Qué es lo que se pierde a medida que crece la ciudad? ¿Qué es lo que se complejiza? ¿Qué cosas se transforman más complejas a medida de que va creciendo la ciudad de una manera u otra? Un ejemplo de lo último es la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, que es una función de costo creciente. O sea, para que el municipio pueda proveer una unidad más de agua potable, una unidad más de saneamiento, de alcantarillado, requiere mucho más costo que si la ciudad fuera muy uniforme, muy centralizada, geométricamente controlable. Entonces estamos viendo de que hoy día, a mí me tocó en ese estudio, trabajar en los servicios municipales, porque yo no tenía mucha experiencia en grandes cosas de la ciudad en esa época. Por lo tanto, a mí me tocó decir, mira, los servicios municipales en Colombia eran el alumbrado público, las plazas de mercado, la limpieza de la ciudad, la recolección de la basura, nosotros lo llamamos basura en esta época, hoy día se llaman residuos sólidos, líquidos, en fin, una cantidad de cosas. Y me tocó entender muy bien cómo las ciudades incorporan estos servicios municipales, porque habían servicios nacionales, como era la electricidad, por ejemplo. Estoy hablando de estos países. ¿No es cierto? Que la electricidad era generada a un nivel macro, ¿no? Lo genera el municipio. En el agua había diferencias, ¿no es cierto? Y en Chile también tenemos los APR, ¿no es cierto?, de que son locales, pero también tenemos los servicios de agua
¿no es cierto?, de la ciudad. Y creo que en este moverse hacia el siglo XXI están pasando 3 o 4 cosas de vital importancia. Lo primero es que a la ciudad se le exige más, y por lo tanto la gobernanza de la ciudad, que es el municipio, ¿no es cierto?, se le exige mucho más que hace 20, 30 años atrás. Y estamos hablando de aspectos como servicios públicos específicos, como lidiar con la migración, como lidiar con la educación, con la salud, ¿me entiendes?, con todos estos servicios. Pero más que eso, hoy día se le exige a la municipalidad, ¿no es cierto?, que sea una municipalidad verde. Eso no existía hace 20, 30 años atrás. Que sea una municipalidad sustentable, es decir, que haya un balance muy único entre el ser humano, la familia, la comunidad y el medio ambiente, la naturaleza, el agua limpia, el aire limpio, en fin, los suelos limpios, porque los suelos también se contaminan, que no haya ruidos, que no haya exceso de tráfico y congestión, etcétera, etcétera. Y hoy día, además que eso, se le agregan cosas como el tema del cambio climático. No estoy hablando necesariamente de San Clemente, pero también San Clemente tiene eso. Es decir, los criterios con los cuales uno entra a definir el municipio o la ciudad del siglo XXI se encuentra con criterios de protección de la economía local. No es solo del gobierno nacional, no es solo de Santiago, no es solo de la moneda, del Ministerio de Economía, es de la alcaldesa, ¿me entiendes?, la que tiene que preocuparse de la economía local. Hay que preocuparse de los emprendimientos, que no van a llover del cielo, hay que crear las condiciones de emprendimiento. Y en su región, el 90% de los emprendimientos son de subsistencia. Es decir, la señora que hace la empanada, la humita, el que tiene un terrenito pequeño de hortalizas, de frutilla, de ají verde, de tomate. Entonces, se le exige en el fondo también un criterio de bienestar a la ciudad. Es decir, la gente reclama al municipio cuando no tienen ese nivel de bienestar. Se le reclama una identidad propia, un sentido de pertenencia. Se le reclama al municipio una vocación. Hay municipios de vocación turística, de vocación agrícola, otros que son una mezcla de varias vocaciones. Y algo muy, muy importante para, digamos, redondear un poco parte de la respuesta, porque hay mucho más que hablar sobre esto, está todo el tema ciudadano, ¿no? O sea, ya no existe ese municipio en que la alcaldesa se reúne en 4 paredes con sus concejales y listo, y se acabó. No, hoy día hay un gran movimiento ciudadano, ¿me entiendes?, que quiere intervenir en lo urbano, en lo periurbano, ¿cierto?, en el perímetro de lo urbano. Quiere intervenir en lo urbano rural, por ejemplo, a través del ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, qué se permite en esta área, qué no se permite en esta área. Un ejemplo típico que a mí me tocó vivir en Ningüe, un poquito más al sur que ustedes, en un momento en que se iba a decidir dónde se ponía la cárcel. Ninguna ciudad de las pequeñas, ¿no es cierto?, quiso aceptar la cárcel en su ciudad. Por lo tanto, la gente quiere saber cómo se ordenan esos territorios. Los cementerios, cómo se ordenan esos territorios. Dónde se bota la basura, los residuos, ¿no es cierto?, las moscas, el olor, el gas metano, en fin, hay una cantidad de cosas que van con esa decisión. ¿Quién tiene derecho a utilizar los bordes de los ríos? ¿Cuáles son las áreas verdes de la ciudad? Entonces, estamos hablando hoy día que la ciudad es un ente vivo, no es algo así, un grupo de casas, un grupo de edificios y autos que circulan y gente que duerme. Hay algo mucho más grande que va a ser la esencia, si seguimos en este tema, de cómo se va a definir el municipio como la gobernanza institucional de esta nueva ciudad. La descentralización es el futuro inevitable de nuestro país. Yo creo que no hay ninguna manera de evitar eso. Lo que tenemos que hacer hoy día es realmente entender qué tipo de descentralización queremos
cuán arraigada está en el ámbito del espacio, de las instituciones, del capital humano, del capital financiero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, usted como alcaldesa, en unas pocas semanas más, va a tener que lidiar con un gobernador de la región. ¿Me entiendes? O sea, ya hay un personaje que está dentro de la estructura de la descentralización. Entonces, cuando usted hablaba, por ejemplo, de que ciertos servicios están en San Clemente, y además San Clemente es maravilloso, me encanta, y otros servicios están en Talca, este es un tema tremendamente estratégico del cual no nos podemos confundir. Es decir, la pregunta es a qué costo queremos ser autosuficientes de todos los servicios. Y ahí hay que ser muy, como dicen por ahí en el campo, hay que ser muy gaucho, hay que ser bien sabio para decir, mira, a nosotros no nos conviene tener estos servicios, porque el costo de estos servicios es creciente. Y ellos que tienen una cosa ya hecha, ya establecida, para ellos los costos no son crecientes. Sin embargo, estos otros tienen costos decrecientes, o sea, cada vez más público, menos costos por unidad de trabajo, y por lo tanto esos servicios sí los quieren. Segundo, hay una decisión política de su parte, como alcaldesa, estratégica para San Clemente. Es decir, yo escojo esos servicios que me van a permitir el máximo beneficio material y espiritual de San Clemente. ¿No es cierto? O sea, suponga por un ejemplo, va a haber un gran plan estratégico turista comunitario. ¿Me entiende? De tal manera que la ocupación de la montaña, de los cerros, en fin, todos esos lugares maravillosos que tienen, los ríos maravillosos que tienen, ¿no es cierto? Eso como un elemento estratégico de su alcaldía. Eso requiere que hay ciertos servicios que naturalmente usted va a querer en San Clemente para poder manejar esa estrategia de la forma más eficaz. Lo otro es el tema de la ciudadanía. O sea, hay ciertos servicios que se necesitan todos los días, por exagerar un poco. Otros servicios se necesitan 2 veces al año. ¿Entiendes? Por lo tanto, ahí hay una serie de indicadores y hay mucha experiencia sobre esto. Yo aprendí eso ya hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, de cómo se hacía eso. Por ejemplo, yo visité más de 60 ciudades en Colombia cuando yo hice ese estudio. Ciudades de 2.000 habitantes a ciudades de 2, 3 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Y la pregunta que yo me hacía es ¿cuál es el servicio que llega primero? ¿Me entiendo? O sea, yo hice un análisis. Entrada de servicio, por ejemplo, correo y telégrafo, impuesto interno, no sé, cualquier cosa, la escuela primaria, la educación, en relación a la población de estas ciudades. Y había un mapa, yo ya no lo tengo eso, pero no es difícil de estructurar, en que uno dice, mira, mi ciudad tiene tantos miles de habitantes. A este nivel de ciudad, uno espera que hayan estos servicios ya instalados en la ciudad. Y si los que no hay que traerlos. ¿Me entiendes? Y los que están más allá de esto, hay que pensarlo estratégicamente cuando decir, mira, durante mi tiempo de alcaldesa, yo voy a preparar la alcaldía para una ciudad de 50, 60, 70 mil habitantes y por lo tanto estos servicios tienen que entrar, ¿me entiendes? Y voy a ser yo el instrumento para que estos servicios entren. Pero aquí hay otro aspecto más importante que tiene que ver con los criterios con que se van a abordar estas realidades de descentralización. ¿Me entiendes? O sea, ¿con qué criterio yo me presento a eso? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para usted como alcaldesa, para San Clemente? Es que hay que ya poner en el papel ideas muy claras de cómo nos vamos a relacionar con el gobernador, quien va a tomar la parte macro, ¿me entiendes?, de la región. ¿No es cierto? Él va a estar trayendo recursos de inversión de todos los ministerios, en fin, él va a tener muchas labores de convocatoria porque hay problemas en la región del Maule que les corresponde a todo el mundo. El derecho al agua, el acceso al agua,
el tema de la urbanización descontrolada, el tema de la inmigración, o sea, hay muchos temas macro. Por ejemplo, un tema macro, el COVID, ¿no es cierto?, el coronavirus. Un tema macro, la distribución de los bonos. Un tema macro, proyectos que vienen del gobierno central que van más allá de San Clemente, como se hizo la carretera, ¿no es cierto?, hacia el Paso Pehuenche, ¿no es cierto? O sea, ese es un proyecto que va más allá de San Clemente. El tema del crecimiento y el empleo en épocas, ¿no es cierto?, de empleo temporario, cómo se ponen de acuerdo todos los alcaldes en relación a la migración, en relación a la enfermedad, en relación al uso de hospitales. En fin, hay una cantidad de cosas que son de tipo macro, ¿entiendes? Otros temas que también son de vital importancia para San Clemente, de la descentralización, que es su pregunta, es el tema de la protección, la conservación y el mejoramiento de lo rural, de lo local. Porque en una ciudad, ¿no es cierto?, como Talca, ¿no es cierto?, no tiene ese dilema. ¿No es cierto? Curicó no tiene ese dilema. Ese dilema está fuera de Curicó, está fuera de Talca, que es el tema de cómo nosotros preservamos lo rural, cómo preservamos lo local, cómo preservamos lo comunitario. Ejemplo concreto, en San Clemente, en esta región, es la agricultura familiar. O sea, eso es muy particular de ustedes, ¿no es cierto? Es ese turismo de familia que hay en Vilches y todo ese camino hacia la cordillera maravilloso, con pequeños hoteles, con pequeños clubes sociales, ¿no es cierto? Cómo protegemos la pesca, ¿no es cierto?, como un elemento turístico. Está todo el tema de las hidroeléctricas, que suceden que están en los lugares rurales y no están en el medio de la plaza principal de Talca. Sin embargo, Talca se beneficia con esta electricidad. Entonces, hay una serie de temas macro también que no puedo evitar mencionarlo, y espero que el público entienda más o menos el porqué, en que hay un costo que se paga por ser ciudad pequeña y hay un beneficio que se gana por ser ciudad pequeña. Entonces, los costos tienen mucho que ver con el rebalse que se produce de efectos negativos de grandes obras de infraestructura, ya sea para beneficio de las grandes ciudades, como puede ser una carretera hídrica, ¿no es cierto?, que ustedes no consumen el agua, pero tienen el agua, y la carretera hídrica los cambia, como también el tema, que es muy caliente, un tema muy políticamente caliente, que tiene que ver con la minería, que es de un beneficio que va mucho más allá de San Clemente. Entonces, resumo, estoy por la descentralización. Es importante ver las ganancias y pérdidas que trae la descentralización para San Clemente, proyectar San Clemente en términos de servicio en unos 20, 30 años, no mirar solamente lo que tiene uno frente a la nariz, y finalmente tenemos que preocuparnos de las variables macro, de cómo usted como alcaldesa rápidamente tiene que establecerse en relación con los gobernadores y con un gobernador, ¿no es cierto?, o gobernadora, no sé quién está ahí, quién va a salir en esta materia, para realmente preocuparse de la intermunicipio, de lo intermunicipal, de tal manera de que ustedes como ciudad salgan ganando de la descentralización, porque la descentralización por sí misma no es necesariamente una ganancia, hay que hacerlo una ganancia.